también ósmosis es muy lento, ¿no? Y no podría satisfacer la necesidad de la planta. Imagínense una planta que transporte los azúcares por difusión o por ósmosis. ¿Se va a transportar de una manera óptima el azúcar? No. Entonces se desechó esa posibilidad. Con respecto a la corriente citoplasmática, la corriente citoplasmática menciona que se puede transportar de célula a célula. Puede ser mediante plasmodesmos, puede ser también por ósmosis. Entonces, analizando ese tipo de transporte, también sería muy deficiente. Porque imagínense una planta de 3 metros. ¿No? ¿Cuánto va a demorar para que pase de célula a célula hasta llegar hasta su sumidero? También se desechó. Y luego tenemos el flujo de presión, que fue la más aceptada. ¿A qué se refiere el flujo de presión? Que obedece a una fuerza de presión generada por la máxima entrada de agua, genera la célula sobreturgente y forma una presión, ¿no? Se forma una presión en el interior de la célula que puede aportar para el transporte de los azúcares a corta distancia. Entonces tenemos que en las hojas se realiza la fotosíntesis. Producto de la fotosíntesis es la formación de azúcares de carbono. ¿En qué forma? En forma de dihidroxiacetonas y en forma de gliceraldehído. ¿Hasta ahí de acuerdo todos? De acuerdo todos. Luego podemos ver, esta dihidroxiacetona y el gliceraldehído van a formar glucosa de 6 carbonos. Esta glucosa se puede monomerizar y puede formar ¿qué? La fructosa. Entonces, si se suma glucosa o no fructosa, tenemos sacarosa. Esta sacarosa es el principal sólido que se transporta en el fluido. Adicionalmente a ello, ¿qué más transporta? Aminoácidos como el glutamato, transporta proteínas del floema, transporta iones en forma de cationes, en forma de aniones, transporta también hormonas vegetales y esta transporta los famosos plaguicidas a través del floema. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, tenemos ya la sacarosa. La sacarosa debe ser transportada en el fluido. Puede ocurrir 2 tipos de transporte. Un transporte activo, que no utiliza energía, ¿no? Ese transporte activo, utilizando energía, es cuando la sacarosa ingresa a los tubos gribosos, pero tubos gribosos menores. ¿Cuáles son esos tubos gribosos menores? Los tubos gribosos menores se les denomina al floema que está envainado. En la hoja reconoce las hojas anervaduras. Anervaduras es la vaina que protege el sistema vascular, lo que hemos visto hace rato en el video. Entonces, esos tubos gribosos que se encuentran en la vaina, o sea, en las hojas, se les denomina tubos gribosos menores porque se encuentran en la hoja. Y los tubos gribosos mayores son aquellos que ya se encuentran en el pecíolo de la hoja y en el tallo de la hoja. ¿Estamos? Entonces, el primer paso en la carga floemática, en donde la sacarosa ingresa a los tubos gribosos menores que se encuentran en la hoja, en las nervaduras, en los nervios, a ese utiliza un transporte activo, o sea, utiliza energía. Luego que ingresa la sacarosa a los tubos gribosos menores en la hoja, ¿qué va a suceder? De estos tubos gribosos de la hoja debe pasar al tubo griboso ya del tallo, ¿no? Debe pasar al tubo griboso del tallo para que esta sacarosa pueda ser transportada a toda la planta. Entonces, una vez que la sacarosa ingresa al tubo griboso del tallo, que va por ósmosis, aquí ya solamente ingresa por ósmosis. ¿Y qué sucede? El potencial hídrico en el tubo griboso del tallo, ¿qué sucede si ha ingresado sacarosa al tubo griboso? Lo que decía Caído hace un rato. ¿Qué pasa con el potencial hídrico? El potencial hídrico disminuye. Por lo tanto, hay un ingreso de agua a este tubo griboso que se ha llenado de sacarosa. Entonces, este tubo griboso en el tallo transporta la sacarosa ¿hacia dónde? Hacia el sumidero,
hacia el sumidero. ¿Utilizando energía? ¿Utiliza energía? No. Como no utiliza energía, es un transporte vacío. En el sumidero, ¿qué sucede? El tubo criboso transporta o expulsa la sacarosa al sumidero, que en este caso podría ser, por ejemplo, la raíz. Entonces, ¿qué pasa en el tubo criboso? Ya no tiene sacarosa porque ya se pasó al sumidero. ¿Qué pasa con el potencial hídrico en el tubo criboso? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque ya no tiene sacarosa en el soluto. Hay mayor cantidad de agua. El agua puede llegar a su estado de referencia. Entonces, por lo tanto, el potencial hídrico en el tubo criboso aumenta. ¿Qué genera eso? ¿Cuál es la consecuencia de que el potencial hídrico aumente? ¿Qué va a suceder con el agua? El agua se transporta de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Por lo tanto, el agua sale del tubo criboso y se va hacia ¿dónde? Al cilindro. Regreso, lo que les mencionaba en el gráfico hace un momento. ¿Qué más tenemos? En lo que se refiere a saca del colegio. Ya les decía que la hidroxiacetona con monoxidaldehído se fosforilan, donde fosforilan el cloroplasto, ya en el citoplasma, en las células del mesófilo, ¿no? La sacarosa se forma. ¿Por qué las células del mesófilo? Recuerdan, si hacemos un borde transversal a las células, vamos a encontrar dos tipos de mesófilo, un mesófilo empalizada y una lagunar. Pero cada célula que conforma este mesófilo son células parenquimáticas que contienen abundante cantidad de cloroplastos, parenquimáticas de tipo clorenquimático. Entonces, estas células son las que van a hacer fotosíntesis y van a producir azúcares de carbono. El transporte a corta distancia se realiza ¿dónde? Acá menciona que se realiza en la vecindad de los elementos cribosos. ¿Cuáles son estos? Los elementos cribosos que están empainados, lo que les decía hace ratito. Están empainados, que se encuentran en la hoja. Los tubos cribosos mayores son los que se encuentran en el cáliz. Entonces, se realiza el transporte de sacarosa a corta distancia y luego la sacarosa es transportada a los elementos cribosos, en donde a este transporte, donde pasa la sacarosa de los tubos cribosos menores en la hoja a los elementos cribosos del tallo, se denomina carga floemática. A esta parte se denomina carga floemática. ¿Ya? Cuando la sacarosa ingresa al poema, pero al poema del tallo, no de la hoja. Y aquí encontramos ya en una fotografía que observamos. Les decía que es el corte transversal de la hoja. Encontramos células parenquimáticas que conforman el mesófilo empalizada, por acá abajo células parenquimáticas que conforman el mesófilo lagunar. Ambos tipos de células son células de parénquima, son células parenquimáticas. Estas células parenquimáticas que contienen abundante cantidad de cloroplastos, por lo tanto son parénquimas tipo sintetizadores tipo clorenquimáticos. Ahora, ¿qué observamos acá? Miren, lo que está pintado de verde, 3 células parenquimáticas, clorenquimáticas del mesófilo en lagunar. ¿Qué observamos aquí? ¿Qué es esto? Esta es una nervadura. Esta es una nervadura que contiene xilema como floema. Lo que observamos acá. Aquí observamos una nervadura. ¿Estamos? Célula parenquimática del mesófilo lagunar. Esta célula contiene abundante cantidad de cloroplastos. Aquí se realiza la fotosíntesis. Y esa nervadura protege al sistema vascular, que está conformado por esta parte de azul, que es el xilema, porque está cortado, esta parte rojita, el floema, porque va a transportar azúcar. Entonces, ¿qué hemos visto en esa foto? Estamos viendo células del mesófilo lagunar que se interconectan con las células de la vaina, las demás células de la vaina, y
y esta se conecta con el fluema. Ahora volvemos aquí al principio. Entonces, un borde transversal, células parenquimáticas, células de la vaina. Aquí tenemos células parenquimáticas, del mesófilo lagunar, estas tres, y aquí tenemos las células de la, esta es la célula de la vaina. Aquí que tenemos célula floemática, célula parenquimática del floema, que va a recubrir el floema. Y aquí tenemos, estas son las células acompañantes y estos son los elementos de los vasos. ¿Cómo ocurre la carga floemática? Siendo estas células parenquimáticas del mesófilo lagunar, este es para el ejemplo, aquí se forma el azúcar producto de la fotosíntesis, de CO2, agua, y se realiza la fotosíntesis. Entonces se forma azúcar, sugar daddy, ¿no? ¿Cómo es sugar daddy? Se forma el azúcar. Ahora, este azúcar que se forma en esta célula parenquimática se transporta hacia la célula parenquimática continua. ¿A través de qué? A través de estos conductos o estos conectores que se llaman plasmodesmos. El azúcar pasa de una célula a la otra a través de los plasmodesmos. Esta célula recibe el azúcar de su compañera, más el azúcar que haya producido también se transporta a la siguiente célula a través de los plasmodesmos. Estas son células del mesófilo, membrana plasmática. Ahora, una vez esta célula del mesófilo transporta el azúcar ¿a dónde? A las células de la vaina, aquí, a esta célula. ¿Cómo se transporta? Primeramente, en este punto se transporta vía los plasmodesmos. Ya cuando está en la célula parenquimática, floemática, ¿qué va a suceder? El azúcar debe transportarse primero a las células acompañantes. Aquí tenemos una, aquí tenemos dos, ¿no? Entonces, este es el elemento del vaso. Una vez aquí en la célula floemática que ingresa vía plasmodesmos, pueden suceder dos tipos de transporte. Un tipo de transporte pasivo, en donde nuevamente ingresa a través de los plasmodesmos, ¿a dónde? A la célula acompañante. Y de la célula acompañante puede ingresar al elemento del vaso para ser transportado también vía plasmodesmos. Esta es una vía, la vía pasiva, pero también puede suceder una vía activa, ¿no? O transporte activo, en donde a partir de la célula parenquimática del floema, esta ingresa a través de la pared celular, puede ingresar a la célula acompañante. Y también puede irse vía apoplástica, vía la pared celular, puede recorrer por toda la pared celular hasta llegar al elemento del vaso. Se pueda transportar aquí de esta manera, aquí utiliza energía. Aquí sí hay utilización de energía. Entonces, una vez que llega al elemento del vaso, puede transcurrir de una manera normal, de manera basífera o manera atrópica. Esta es la misma, pero en español. Es la misma, casi la misma foto, pero acá que tenemos nuevamente un corte transversal de hoja, tenemos la vaina de gas que protege al floema y al xilema. Aquí tenemos hojas de células que pertenecen al mesófilo. Yo pongo uno de estos dibujos, lo pongo en el examen. Uno de estos dibujos en el examen. Y les voy a pedir no solamente que pongan las partes, sino que me lo expliquen. ¿Ya? Entonces, nuevamente, lo mismo les voy a volver a explicar. ¿Qué sucede? Aquí tenemos células del mesófilo. Se forma el azúcar. Se transporta el azúcar vía plasmodesmos a la siguiente célula. Este azúcar que llega a esta célula, además de la que produce, también es transportada vía plasmodesmos a la siguiente célula. Ahora, de esta célula del mesófilo debe ser transportada hacia la célula de la vaina de gas, aquí, hasta acá.
azúcar también transportada a la célula vaina de las vía plasmodélice. Pero aquí, en esta célula de la vaina de las, debe pasar el azúcar a la célula acompañante. Este traspaso del azúcar de la vaina de las a la célula acompañante se puede dar de dos formas: una vía plasmodermo y una vía apoplástica. En la vía apoplástica se utiliza energía. Luego que está el azúcar en la célula acompañante, es necesario que vaya el azúcar hacia el elemento del tubo criboso. Este paso de la célula acompañante al elemento del vaso criboso o del tubo criboso se puede dar por dos vías: una vía apoplasto o una vía simplasto. ¿Cuál es la vía simplasto? Aquella que utiliza los plasmodermos, que es la vía simplasto. ¿Y qué más? La otra vía, ¿por qué se denomina vía apoplasto? Porque va a través de las paredes celulares. Y que ya les he dicho que cuando va el transporte utilizando las paredes celulares, hay que utilizar a energía en forma de ATP. Y aquí lo explica, miren. Esta parte verde es el citoplasma, y esta parte es la pared celular. Para que el citoplasma pase a la pared celular, ¿qué se necesita? Se necesita una vía simpórtica, se llama, le dicen en inglés vía simpórtica, que es un importador, que no es más que importar o ayudar a un elemento a pasar. Y se llama simporter porque van los dos bien agarrados de la mano o bien del brazo y traspasan la membrana. Por eso se llama vía simporter, un importador. ¿Y cómo sucede? Utilizando ATP y utilizando canales importadores, el hidrógeno sale del citoplasma e ingresa a la pared celular. El hidrógeno. Este hidrógeno acidifica la pared celular. Y como la acidifica, la vuelve más permeable. Entonces, esta permeabilidad que origina que el hidrógeno permita tanto la salida de la sacarosa de la pared celular al citoplasma o del citoplasma a la pared celular. Para ello, ¿qué se necesita? ¿Cómo se llama la bomba que permite el ingreso del ion hidrógeno? La bomba hidrógeno ATPA. Y aquí se ve de una manera más amplia, les decía, el transporte por vía apoplástica, que es el elemento del tubo criboso, la célula acompañante. Este dibujo trata de explicar la carga problemática. ¿Qué sucede acá? Nuevamente, pared celular, apoplasto, membrana celular, citoplasma. En el citoplasma, la ATP sintetasa, ¿no? A la ATP sintetasa, más la acción del adenosín-trifosfato, impulsa el transporte de hidrógeno desde el citoplasma hacia la pared celular. Nuevamente, esta se acidifica y se vuelve más flexible. Pero en este caso ya no usa solamente el ion hidrógeno como cation, no utiliza el ion potasio como cation. Entonces, la sacarosa que se encuentra en la pared celular es transportada al citoplasma utilizando un importador de sacarosa potasio. Este importador de sacarosa potasio permite el ingreso de la pared celular al citoplasma de la sacarosa unida al ion potasio. Finalmente ingresan los dos de la mano, importados, juntitos, la sacarosa toma su rumbo y el potasio toma su rumbo. ¿Y por qué sucede este transporte? También obedece a un gradiente, porque al salir el ion hidrógeno del citoplasma, acidifica, aumenta la concentración de hidrógeno y la pared celular necesita equilibrar el estado iónico, por lo tanto expulsa el ion potasio para disminuir la alta concentración de hidrógeno en ese momento en la pared celular. Y en el citoplasma habría una baja concentración de hidrógeno, por lo tanto ingresa el ion potasio al citoplasma. ¿Qué más tenemos? Descarga del problema. Decía que la descarga se da de la fuente